Estamos de vuelta con Hugo Perea, gerente de estudios económicos del BBVA. Hola Hugo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, gracias. A ustedes por la invitación. Hugo, antes que nada, lo que creo que todo el mundo se está preguntando es ¿cómo esta crisis política a raíz del escándalo López Meneses puede afectar las perspectivas de crecimiento del país? Bueno, en general cualquier ruido político o económico, financiero, externo, local, puede tener algún impacto sobre las expectativas empresariales, ¿no? O las expectativas del consumidor también. Y si ese ruido es muy intenso, pues generar un poco de cautela por el lado del gasto de las familias o el gasto de las empresas. Finalmente esto se traduce en un menor consumo, menor inversión y un menor crecimiento. Ahora, el ruido actual que estamos enfrentando en términos por temas locales o por temas externos, me parece que va a tener un impacto acotado sobre las decisiones económicas, mirando más bien los resultados de las últimas encuestas de expectativas que ha mostrado el Banco Central a principios de este mes. Muestran en general un desempeño mejor, sobre todo el indicador que se considera que mide las expectativas empresariales, ha registrado un rebote por segundo mes consecutivo. Entonces eso yo creo que va en lo positivo. Espero que las condiciones se mantengan o generen un entorno propicio para que estas expectativas se sigan consolidando, y si se consolidan efectivamente, pues tendremos un mejor desempeño económico en la última parte del año, ¿no? Porque parece que es cierto esto que mucha gente dice, que en el Perú la política va por un lado y la economía va por otro lado, ¿no? Las encuestas muestran que por un lado las expectativas de inversión de los inversionistas van subiendo mientras la popularidad del presidente y los políticos van cayendo. Entonces, en un sentido, eso es algo, es algo positivo, ¿no? Y de hecho ustedes en el informe Situación Perú, que han sacado hace poco, señalan que la desaceleración ya habría tocado fondo. ¿Cómo así? Sí, en el informe que tú mencionas y en una nota que sacamos comentando el resultado del PBI, que se publicó la semana pasada, a fines de la semana pasada, vemos algunos indicadores de actividad que lucen ya algo mejor. Por ejemplo, a octubre ya tenemos disponible lo que es producción de electricidad y esta se ha acelerado. Seguimos viendo una evolución positiva por el lado del crédito, sobre todo el crédito a empresas. También vemos mejor los volúmenes de exportación. En septiembre, por unas cuestiones puntuales, tuvo una contracción, pero ha venido mostrando una tendencia alcista y esperamos que esto se ratifique en octubre. Y finalmente los indicadores de confianza empresarial que comentábamos hace un instante, que anticipan decisiones de gasto de los inversionistas, también muestran un mejor perfil. En conjunto, toda esta información sugiere que el cuarto trimestre deberíamos ya ver números mejores que los del tercero, que habría estado alrededor del 4,5 más o menos como crecimiento del trimestre. Seguramente vamos a ver un desempeño mejor en la última parte del año, ¿no? Hablemos ahora un poco de los riesgos. En el frente externo, ¿qué tenemos? ¿Cómo le va a Estados Unidos, para empezar? Sí, Estados Unidos sigue mostrando una recuperación sostenida, pero dentro de un tono de debilidad, desde luego, y con factores de incertidumbre. En lo positivo, vino el primer avance del tercer trimestre para la principal economía del mundo y vino mejor que lo que esperaban los mercados, que era un 2% de crecimiento. Nosotros estábamos en 2,3%, el dato salió un 2,8%. Entonces, eso es en lo positivo, pero dentro de lo que sigue manteniéndose como factores de riesgo latente está el tema del recorte del programa de expansión monetaria, ¿no? que finalmente genera algo de incertidumbre cuándo se va a dar, porque esto tiene un riesgo, ¿no? Que si tú dejas mucho tiempo estos estímulos, finalmente se generen burbujas de activos, y por la experiencia que hemos visto en los últimos años, sabemos que la corrección de estas burbujas suelen ser muy severas. Claro. Entonces hay una discusión ahí dentro de la Reserva Federal sobre cuándo empezar ya a implementar un retiro. La disyuntiva está: un retiro prematuro puede afectar la recuperación débil, un retiro ya inoportuno, que se haya dejado por mucho tiempo estas medidas de estímulo monetario, podrían generar burbujas de activos. Entonces un poco esta la discusión, y esa incertidumbre se transmite a la economía americana y también, por supuesto, a los mercados de manera global. Claro, ¿y la Unión Europea?
La Unión Europea para este año estamos previendo una contracción todavía y para el próximo año ya más bien un rebote, alrededor del 1% para el próximo año como crecimiento de toda la eurozona. Los indicadores de confianza en la eurozona han venido mejorando. Todavía queda pendiente por ver que esos indicadores de confianza se reflejen en indicadores de actividad, data dura, como decimos los economistas, ¿no? O sea, ya la información concreta, no solamente la confianza, sino que efectivamente se vea ya una recuperación ya en los datos. Y dentro de esa agenda pendiente de ver todavía ya una mejora más sostenida, los temas de incertidumbre siguen vinculados a que se den pasos concretos para asegurar que la unión monetaria va a ser un mecanismo monetario realmente posible, ¿no? Entonces, y para esto se va a requerir todavía que se den pasos concretos en temas de unión bancaria, que es un tema que se viene a discutir en los próximos meses, y sobre todo también el tema de mecanismo de resolución único, mecanismo de resolución bancaria único. Entonces, hay un poco de posiciones contrapuestas entre lo que piensa Alemania, por ejemplo, y lo que piensan los países periféricos, pero son temas que deben resolverse para que los mercados digan o perciban que efectivamente la unión va a continuar, porque la percepción de que puede haber un rompimiento podría generar nuevamente incertidumbre. En lo positivo es que no estamos viendo ya riesgos extremos como los que vimos en el 2012, debido a la decisión, a la actuación muy decidida de parte del Banco Central Europeo con su apoyo de liquidez y ahora recientemente reduciendo tasas de interés, su tasa de interés de política, ¿no? La redució 1/4 de punto. Pero reitero, es importante que se enfrente el tema de unión bancaria, entre otras cosas porque hay una fragmentación financiera hoy día en la Unión Europea que no permite además que opere el mecanismo de transmisión de la política monetaria. ¿China nos debería preocupar? En lo positivo, vamos primero por lo positivo, es que los últimos datos de actividad sugieren que el aterrizaje no será un aterrizaje forzoso en China. Sabemos que China está en un proceso de desaceleración, lo ideal sería que sea gradual. Ya no vamos a ver a China creciendo a tasas del 9, nos vamos a un mundo en el que China va a crecer entre 7 y 7,5 en los próximos años, que sigue siendo una buena tasa. La pregunta es ¿por qué? Lo que pasa es que China había sobreestimulado mucho su crecimiento, su actividad económica, luego de los planes de estímulo del 2008-2009 para enfrentar lo de Lehman Brothers, pero esto ha hecho que emerjan una serie de fragilidades financieras. Algo de sobreendeudamiento del sector corporativo, una deuda del gobierno local que no es despreciable y posiblemente todavía un mercado inmobiliario que está todavía algo caliente, ¿no? A pesar de las medidas que se han tomado. Entonces las autoridades, para no exacerbar estas fragilidades financieras, ahora están dispuestas a aceptar un crecimiento más moderado, pero más sostenible. Y en el frente interno, más allá de este último ruido político, ¿cuáles son los principales peligros, retos, problemas que podríamos prever? Bueno, en el muy corto plazo son los temas de que algunos de estos factores externos, el retiro del estímulo monetario en Estados Unidos, la discusión para elevar el límite del endeudamiento público que vimos hace poco, va a regresar ahora en enero, febrero, puedan generar algo de turbulencia en los mercados locales y que eso afecta las expectativas de los inversionistas, ¿no? Entonces, nuevamente presiones al alza sobre el tipo de cambio, se endurecen las condiciones de financiamiento y esto genera una apatía que amplifique los efectos externos en el mercado local. Eso yo diría a corto plazo, y a mediano plazo pues hay todavía una agenda bastante amplia para seguir impulsando el crecimiento más allá del boom de commodities, ¿no? Ya sabemos que los precios en los próximos años los precios de los metales que exportamos ya no van a tener este crecimiento vigoroso que vivimos en los últimos años. Van a corregir algo a la baja, no se van a desplomar, pero ya no van a ser un factor que acelere el crecimiento. Entonces tenemos que buscar medidas para incrementar la productividad y la competitividad. Perfecto, Hugo. Muchísimas gracias. A ti por la invitación. Bien, vamos a una pausa y volvemos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.